Hola, bienvenidos. Vamos a ver el tema de síndromes psiquiátricos. Yo soy Cristian Francisco Villegas Pérez, el coadscrito de Fray Bernardino Álvarez. ¿Me pasan la primera, por favor? Bueno, vamos a tocar este tema orientado a la atención en segundo nivel. Okay. Los puntos a tratar, bueno, va a ser el objetivo de esta charla, los síndromes psiquiátricos, que para esta plática vamos a tomar al síndrome psicótico, al síndrome afectivo y el síndrome ansioso, dejando de lado el delirium y dejando de lado la agitación psicomotriz porque van a ser motivo de otra presentación. Nosotros vamos a limitarnos a esto y a su abordaje. Bueno, este es el objetivo de la plática. Nosotros vamos a dar un panorama general de qué es un síndrome psiquiátrico. Y la finalidad de esto es que se detecte y que se dé un manejo adecuado. Vamos a aterrizarlo a la atención en segundo nivel. ¿Okay? Y vamos a ver cómo nosotros vamos a hacer este diagnóstico sindromático en psiquiatría. La situación de los diagnósticos sindromáticos, pues es una situación que se ve en todas las especialidades y es un abordaje correcto para una atención de urgencias. Nosotros no vamos a tener el tiempo de hacer un análisis y un diagnóstico definitivo. Entonces nosotros podemos tomar elementos para hacer nuestros diagnósticos sindromáticos en urgencias. Entonces, el síndrome psiquiátrico lo vamos a definir como un análisis de los signos y los síntomas de el paciente en cuestión de psiquiatría con el fin de lograr una concordancia entre los factores que producen la patología, el manejo óptimo y el éxito terapéutico. ¿Okay? Vamos a comenzar con el síndrome psicótico. Bueno, nosotros para definirlo vamos a tener que hacer semiología y vamos a tener que definir algunos conceptos básicos del examen mental para que nosotros tengamos en cuenta cuando hay una alteración del pensamiento, cuando hay una alteración sensoperceptual y cuando nosotros podemos considerar que la conducta no está organizada. Entonces, la alteración del curso del pensamiento es un proceso en donde nosotros vamos a generar ideas. Entonces, la característica de esta idea va a ser que es una idea que no va a estar conjunta con la realidad que compartimos. Esta situación es de especial importancia porque nosotros tenemos muchas veces una situación que nos complica, que es el tomar términos que a veces son coloquiales y aterrizarlos a la práctica técnica, porque nosotros llegamos a tomar conceptos de manera errónea. Y en cuestión del examen mental es una situación que pasa muy frecuente. Nosotros tenemos que definir entonces que la alteración del curso del pensamiento lo vamos a definir como que se generan ideas anómalas y estas ideas van a estar aterrizadas fuera de la realidad que nosotros compartimos. Y esta es una característica importante porque las ideas no se ven, no se sienten, no se escuchan. Entonces, caemos a veces en el error de decir que un paciente tiene una alucinación cuando nos referimos a una alteración que es una idea delirante. Las ideas delirantes tienen una característica de que son fijas y que no las vas a poder aterrizar a la realidad. Entonces, para ponerle en palabras más sencillas, vamos a tener que hacer semiología de ideas delirantes. Ahora vamos a ver qué es la alteración de la sensopercepción. Cualquier vía que genere una percepción del exterior y lo transforma en un estímulo, eso se puede alterar en la psicosis. Lo podemos tener tanto por un estímulo que esté en el exterior y que se perciba de una manera errónea, o no tener ningún estímulo. Esto nos da las dos características. Si nosotros tenemos una percepción anómala de algo que existe, estamos hablando de una ilusión. Y si nosotros generamos una alteración sensoperceptual sin ningún estímulo, hablamos de una alucinación que se puede presentar en cualquier vía sensorial, olfativa, auditiva, gustativa, visual. Entonces ya estamos definiendo los primeros dos puntos. El síndrome psicótico pues va a tener ideas delirantes y alteración de la sensopercepción.
Cuando nosotros nos referimos a la conducta desorganizada es cuando los comportamientos que nosotros generamos de manera individual y que se traspasan a la sociedad, pues estos ya no se presentan de manera adecuada en el paciente con un síndrome psicótico. Quiere decir que la cuestión social o la cuestión que nosotros consideramos como normal se puede alterar. Y también puede generar estas situaciones. Puede generar agitación psicomotriz, aumento de síntomas ansiosos, conducta violenta y como un punto aparte que entra dentro del síndrome psicótico, a síntomas catatónicos. Vamos a ver nosotros entonces cómo evaluamos. Vamos a evaluar a través de las herramientas básicas que tenemos como clínicos. Signos vitales, historia clínica, exploración neurológica y examen mental. Con eso nosotros vamos a dar un abordaje correcto inicialmente para ver qué situaciones están mal. Los signos vitales parecen una cuestión obvia. Sin embargo, nosotros cursamos en algunas ocasiones con síntomas psicóticos que vienen generados por una enfermedad médica. Y dentro de estas alteraciones de los signos vitales pueden darnos una cuestión orientativa hacia que la causa no es primariamente psiquiátrica, sino una cuestión médica. Entonces, evaluar hipertermia. Las situaciones con relación a infecciones del sistema nervioso central son muy frecuentes que cursan con síntomas psicóticos. Taquicardia, bradicardia y fluctuación de la presión arterial son síntomas que nosotros podemos ver en algunas patologías como disautonomías y que también cursen con síntomas psicóticos. Y también datos como cialorrea, rigidez, que vamos a abordarlos de manera directa en la exploración y en la exploración neurológica. En cuanto a qué vamos a interrogar nosotros en la historia clínica. Bueno, nosotros tenemos que ver si tenemos antecedentes de episodios similares a esto. Lo menos habitual es que los síntomas psicóticos se generen espontáneamente en un paciente que previamente no tenía historia de presentar síntomas psicóticos. Entonces nosotros tenemos que evaluar si esto se presenta de nuevo o si es una cuestión que ha tenido un comportamiento crónico. También con relación al consumo de sustancias, tenemos que ver si esto se presenta en una intoxicación aguda, si se presenta en una cuestión de abstinencia o si no tiene relación con el consumo de sustancias. Evaluar si hay algún factor desencadenante. Cuestiones también relacionadas a síntomas afectivos pueden generar síntomas psicóticos. El tiempo de evolución del cuadro y las fluctuaciones durante el día, orientados principalmente a que si la situación es aguda o si es crónica. Y también viendo el comportamiento. Hay situaciones en las que el comportamiento de los síntomas psicóticos fluctúa en el día y esto nos puede dar cierta orientación hacia cuadros agudos o cuadros con relación a patologías específicas. Ambos son un abordaje que se puede dar tranquilamente de manera correcta en segundo nivel. Hay que ver si hubo antecedentes de conducta extraña o bizarra, principalmente orientándolos a si la cuestión es primaria o es aguda. Y antecedentes familiares de enfermedades mentales, como es esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión o demencia. También hay que ver si esto no se relaciona con abstinencia de medicamentos o sustancias. ¿Okay? Bueno, esto es en la parte del interrogatorio. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros con la exploración neurológica. Y la exploración neurológica es una herramienta fundamental, porque lo que nosotros tenemos que hacer es tomar al síndrome psicótico precisamente como un síntoma neurológico. Esto se va a repetir tanto para ansiedad y como para los síntomas afectivos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que el que una persona genere síntomas psicóticos nos obliga a nosotros a descartar muchísimas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La exploración neurológica es una herramienta que puede ser muy extensa, pero la podemos aterrizar a estos puntos. Evaluar marcha, movimientos anormales, fuerza, sensibilidad, reflejos patológicos. Comencemos viendo la alerta y la orientación. Entonces,
lo más fácil es que nosotros tomemos a la escala de Glasgow para que nosotros veamos si el paciente cursa con una alteración del estado de alerta. Hay que orientarlo a que tiene que cumplir con todos los ítems de la escala de Glasgow. La orientación. Bueno, nosotros hay que aumentar un espacio en nuestra semiología de la orientación hacia la evaluación de la circunstancia. Nosotros podemos tener un paciente que esté orientado en persona, en tiempo y en lugar, más no en circunstancia. Les pongo un ejemplo. Me pueden preguntar a mí, ¿no? Yo soy Francisco Villegas, yo soy médico, yo trabajo en el Fray Bernardino y estamos en esta sesión y pareciera que yo estoy orientado tanto en lugar, tiempo y persona. Pero, ¿qué tal si me preguntan a mí? ¿Qué estoy haciendo? Y yo les puedo decir, yo estoy en una misión, yo sé que a través de esta plataforma están dando mensajes y están haciendo una situación para afectarnos a todos. Y esta situación ya no es la circunstancia original. Entonces nosotros en psiquiatría aumentamos en la semiología de la orientación la circunstancia para ver si el paciente cursa con una alteración de la orientación. Bueno, vamos con marcha y movimientos anormales. Bueno, hay una herramienta que se utiliza mucho en la evaluación de la fuerza y del equilibrio y de la marcha en geriatría, que es el SPPB. El SPPB tiene varios ítems y nosotros vamos a tomar el ítem de el equilibrio para ver si hay una alteración en el equilibrio. Es una prueba muy sencilla. 3 pasos, 10 segundos cada uno. El primer paso, la evaluación de la estabilidad postural en una postura neutra, 10 segundos. Y evaluar si hay lateralización o pérdida del equilibrio a algún lado. El segundo punto, vamos a hacer la prueba de estabilidad en semitándem. La posición de los pies es uno a la mitad del otro juntos. Evaluamos por 10 segundos si hay lateralización a un lado o al otro o aumento del plano de sustentación. Del tercer ítem, pues es la evaluación en tándem. Un pie completamente por delante del otro. Evaluamos lateralización a un lado, a otro o aumento del plano de sustentación. Que presente esto en cualquiera de los 3 pasos de esta prueba nos dice que hay una alteración postural, que también es orientativa a que una situación que inicie con síntomas psicóticos está relacionada a un problema neurológico. Prueba de dedo nariz. Nosotros vamos a evaluar esto para ver si hay una afectación cerebelosa. Es una prueba muy sencilla, entonces nosotros necesitamos pedirle que con la punta de su dedo toque la punta de la nariz y después toque la punta del dedo del explorador. Y así de forma repetida, bilateral, evaluando si hay contacto directo o si no lo hay. Igual si hay temblor durante la prueba. Movimientos anormales, corea, tetosis, mioclonía o temblor. Todo esto lo podemos evaluar de forma rápida. Ahora vamos con la evaluación de la fuerza. La evaluación de la fuerza, lo más fácil es utilizar la escala muscular de evaluación de la fuerza. Entonces, nosotros vamos a tener la fuerza normal en las 4 extremidades y evaluándolas de forma bilateral. Mano izquierda, mano derecha, pierna izquierda, pierna derecha. Entonces, tenemos que tener la fuerza normal. ¿Qué pasa si no? Tenemos que evaluar contra la resistencia, después sin resistencia y contra la gravedad. Entonces, si nosotros vemos una alteración en cualquiera de esta cuestión de la fuerza, nosotros podemos orientar que el paciente con síntomas psicóticos está cursando con una enfermedad de origen neurológico. La sensibilidad, tanto ligera o profunda, pues es una situación que nosotros la podemos realizar de forma sencilla, con una batelenguas o con una punta de un palo de madera, podemos nosotros evaluar de forma bilateral la sensibilidad y evaluar si el paciente tiene una alteración de la sensibilidad. La evaluación de los reflejos patológicos vamos a orientarla precisamente a los reflejos patológicos de origen frontal.
a los que son llamados los reflejos atávicos. Y nosotros no necesitamos realizar todos, podemos hacer los que sean más fácil para nosotros. Yo propongo que se utilice el reflejo palmo-mentoniano, realizar un estímulo romo en la mano y ver si hay un movimiento de la mandíbula. El reflejo de prensión, solo poner un objeto en la mano y ver si el paciente, sin indicarle que cierre la mano, realiza la presión del objeto. Y la evaluación del reflejo de Babinski. Cualquiera de estas cosas no tiene que estar alterada en un paciente con síntomas psicóticos. Y si tiene alguna alteración, nosotros deberíamos orientar el abordaje hacia una cuestión de origen neurológico. El examen mental. Vamos a retomar lo que se dijo al principio. Hay que evaluar las ideas de origen delirante. Entonces, las ideas que no están aterrizadas a la realidad que todos compartimos, a una situación que se escapa de la realidad y que tampoco puede ser regresada a la realidad. Y las alteraciones sensoperceptuales de cualquier vía. Nosotros también tenemos que hacer semiología del lenguaje. Nosotros vamos a evaluar el lenguaje verbal, mímico y lectoescrito. Nosotros podemos ver alteración del lenguaje en cualquiera de estas áreas. También nosotros vamos a ver alteración de la fluidez verbal. Entonces, nosotros podemos ver pacientes que la fluidez verbal esté alterada y la organización de su discurso sea con frases pequeñas. Todo eso lo tenemos que ver. La orientación, ya lo vimos. La atención. La atención, nosotros vamos a evaluar si el paciente dirige la atención hacia un punto, la fija, la mantiene y es capaz de cambiarla. Y la comprensión es dar un comando y nosotros ver que el paciente lo continúe o lo haya entendido. Esto es parte del examen mental que se tiene que hacer. Todo esto es para que nosotros tengamos un correcto abordaje de las causas de un síndrome psiquiátrico, principalmente del síndrome psicótico. Nosotros llegamos en algunos momentos a querer dar un diagnóstico definitivo y encasillamos los síntomas psicóticos en un trastorno delirante primario, cuando nosotros tenemos la obligación de descartar las causas que pueden estar generando que el paciente tenga síntomas psicóticos. Hay síntomas psicóticos que tienen un origen en otros trastornos psiquiátricos o hay origen en otras situaciones asociadas a medicamentos o a consumo de sustancias o también asociada a cuadros orgánicos, metabólicos, nutricionales o neurológicos. Entonces nosotros vamos a revisar cómo lo vamos a abordar. Para eso vamos a echar mano del algoritmo que se propone en la guía de práctica clínica. Nosotros vamos a ver puntos a destacar del abordaje de la guía de práctica clínica en segundo nivel. Entonces, puntos a destacar, pues en este algoritmo pues es las cuestiones de valoración y de vigilancia. Entonces, este cuadro que viene en el algoritmo propuesto en las guías de práctica clínica nos da pautas para tener cautela con los pacientes, principalmente pacientes vírgenes al manejo con antipsicótico. También nos da pautas para el uso adecuado de la benzodiazepina, nos da pautas para que nosotros prioricemos la vía de administración oral y dejemos para un segundo momento o para pacientes resistentes la vía de administración intramuscular o IV y el monitoreo de las constantes vitales de forma rutinaria. Bueno, evaluando el flujograma, nosotros tenemos que definir que tiene un síndrome psicótico y nosotros instalamos primero medidas farmacológicas. Después, si el paciente llega en una cuestión de urgencias con relación a la conducta, a la agitación o a conducta violenta asociada a la psicosis, tenemos que dar manejo. Y lo que la guía propone es el manejo con haloperidol y con lorazepam inicialmente por vía oral. Si esta situación no se resuelve, tenemos opciones por vía intramuscular, que vuelve a ser haloperidol, pero por vía intramuscular, o lanzapina por vía intramuscular,
Y después, si el manejo es todavía más difícil, propone la guía lorazepam por vía intravenosa. Si hay respuesta, se pasaría a un manejo de seguimiento, y si no hay respuesta, la guía propone repetir este abordaje farmacológico e ir vigilando de acuerdo a la evolución, y que esa evolución no dure más de 24 horas. Bueno, entonces, esto es si el paciente rechaza la vía oral y si el paciente no tiene una resolución del cuadro agudo, ¿ok? Si tiene una resolución, lo que propone la guía es continuar el seguimiento. ¿Y cómo nosotros podemos adecuar este algoritmo? Vamos a adecuarlo de la siguiente manera con esta propuesta. Entonces, primero vamos a hacer la evaluación inicial como nosotros la vimos: signos vitales, neurológicos, historia clínica. Integrar el síndrome psicótico, ideas delirantes, alteraciones sensoperceptuales y desorganización de la conducta. Con que tengamos 2 de estos, nosotros podemos integrar tranquilamente el síndrome psicótico y pasaríamos a la evaluación de los signos vitales, la exploración neurológica y la historia clínica. Si nosotros no tenemos ninguna situación que se altere en ninguna de estas 3 áreas, podemos continuar con el algoritmo de la guía de práctica clínica y dar manejo de acuerdo a ella. Evaluar la respuesta. Si tiene respuesta, continuar con el seguimiento ambulatorio como lo propone la guía. Pero ¿qué pasa si no hay respuesta? Si el paciente tiene una alteración neurológica, si el paciente tiene alteración de los constantes vitales asociados a un cuadro psicótico, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso pues es detectarlo y referirlo a una situación de tercer nivel, porque nosotros estaríamos cursando con unos síntomas psicóticos probablemente de otro origen que no es primariamente psiquiátrico. ¿Okay? Entonces, este podría ser una propuesta para que se dé el abordaje en segundo nivel. Entonces, después vamos a pasar al siguiente síndrome, el síndrome afectivo. Y entonces nosotros vamos a hacer una diferencia entre el síndrome afectivo, si nosotros tenemos síntomas que predominen hacia el estado de ánimo elevado y síntomas que predominen hacia el estado de ánimo bajo. Entonces se crean estos 2 síndromes, el síndrome depresivo y el síndrome maníaco. Vamos a ver que nosotros vamos a tener fluctuación del estado de ánimo. Entonces, la situación normal es que nosotros estemos aquí en la eutimia. Este esquema representa, pues como en un sol, la situación normal. Nosotros podemos tener estado de ánimo elevado y estado de ánimo bajo, sin que caiga en terreno patológico. Nosotros podemos tener trastornos que involucren el estado de ánimo alto y que esto caiga en un terreno patológico. Cuando el estado de ánimo predomina el afecto positivo, nosotros podemos integrar un síndrome maníaco. Y si el estado de ánimo va hacia bajo, nosotros integramos un síndrome depresivo. Vamos a abordarlo de manera más detallada en un momento. Comenzaremos con el síndrome maníaco. El síndrome maníaco es un estado de ánimo en donde hay exaltación, aumento de la actividad y de la vitalidad. Entonces, nosotros bueno, nosotros tenemos que ver que el paciente va a cursar con euforia, hiperactividad, verborrea, que es aumento de la velocidad y del discurso, disminución de la necesidad del sueño, imposibilidad para mantener la atención y síntomas de ideas de grandiosidad. Nosotros integramos el síndrome maníaco si esto se presenta
por al menos una semana. Y el criterio de gravedad es cuando nosotros consideramos que todo esto genera disfunción al paciente, que no hay una correcta función laboral, social o personal, y que ya esto amerita una atención en el servicio de urgencias. Comenzamos con la evaluación inicial, muy similar a la evaluación de los síntomas psicóticos. Signos vitales, historia clínica, exploración neurológica y examen mental. Los signos vitales enfocados a detectar alteraciones de ellos, muy similar. ¿Qué elementos vamos a nosotros interrogar en la historia clínica? Nosotros nuevamente vamos a enfocarnos en episodios previos de manía o de depresión, antecedente de consumo de sustancias, si estas sustancias condicionan que hayan aparecido cuadros maníacos similares a este, si nosotros tenemos un trastorno depresivo, este trastorno depresivo tenemos que ver cuándo comenzó. Que haya tenido cuadros depresivos antes de los 25 años es una situación que nos pudiera dar mucha información. Conducta extraña o bizarra previa al inicio del síndrome maníaco, episodio depresivo postparto, antecedentes familiares y si esta situación se relaciona con el retiro de medicamentos o de sustancias. Esto es para ver el origen del síndrome maníaco. El síndrome maníaco puede tener un origen primario o puede tener un origen secundario. El origen primario es parte del trastorno bipolar. Entonces, muchas de estas preguntas o cuestiones que nosotros vamos a hacer de semiología en la historia clínica van orientado a descartar esta situación. Antecedentes previos, cuadro de manía, primer episodio antes de los 25 años, episodio depresivo postparto y antecedentes familiares, de hecho, son parte de una evaluación de personas que pudieran caer en el trastorno bipolar o mejor llamado espectro bipolar. Entonces vamos a orientarlo a esto. Si estas situaciones salen de una manera positiva, o sea, que tenga antecedentes familiares, episodios depresivos postpartos antes de los 25 años o cuadros previos, pudiera ser orientativo de una cuestión primaria. Si esta situación es negativa, nosotros podemos orientarlo a una cuestión de una manía secundaria. Nuevamente, la exploración neurológica es de suma importancia. Tenemos muchos trastornos agudos que cursan con síntomas psicóticos y aquí vamos a aterrizar la exploración neurológica a descartar que estos cuadros maníacos tengan un origen neurológico. Nuevamente vamos a hacer la evaluación tanto en alerta, orientación, marcha, fuerza, sensibilidad y reflejos patológicos, muy similar a la cuestión de la exploración neurológica que vimos para los síndromes psicóticos. Nosotros vamos a ver nuevamente alerta, escala de Glasgow, orientación, lugar, tiempo, persona, circunstancia, marcha y movimiento, SPPB, alteraciones en la cuestión cerebelosa, como es la prueba del dedo nariz, el temblor, y vamos a ver si hay corea, ptosis, mioclonía, fuerza, nuevamente con la escala de evaluación de la fuerza muscular, sensibilidad ligera y profunda, y si nosotros tenemos reflejos patológicos, nosotros vamos a tener entonces que integrar a esto para descartar si esto es primario o secundario. Nosotros tenemos muchas causas de manía secundaria. Las cuestiones neurológicas con relación a enfermedades infecciosas o encefalopatías autoinmunes cursan con síntomas maníacos de novo. Entonces, si el paciente es un paciente que no tiene antecedentes de cuadros afectivos previos, que no ha tenido cuadros similares a este y de nuevo presenta síntomas maníacos, hay que descartar precisamente esto. Alteraciones principalmente asociadas a epilepsia, tanto en el estado posictal como durante en una crisis, pueden presentarse con síntomas maníacos, neuroinfecciones y una situación muy particular
es la encefalitis de origen autoinmune. Hay otras causas asociadas a medicamentos o abstinencia de sustancias que también tenemos que considerar como causa de una manía secundaria. Y vamos a ver el abordaje que propone la guía de práctica clínica. Esta guía de práctica clínica está orientada para el manejo del paciente con trastorno bipolar. Entonces nosotros vamos a aterrizar y ver algunos puntos de este flujograma aterrizado no al paciente que ya tiene un trastorno afectivo primario, sino al paciente que se presenta al servicio de urgencias con síntomas maníacos. Entonces, tenemos que ver si el paciente tiene alteración de la conducta y si esta es leve o es de una intensidad grave que no puede tener un comportamiento adecuado o se asocia a conducta violenta. Si el paciente no tiene esta alteración de la conducta, lo que propone esta guía es dar el manejo con el modulador afectivo, antiepilépticos o litio. Y si el paciente tiene una alteración de la conducta que genere conducta violenta o una agitación psicomotriz, propone el manejo con antipsicótico o benzodiazepina de forma aguda para el control de estos síntomas. Si esto se remite, nosotros podemos continuar con el tratamiento ambulatorio y si no remite, tenemos que valorar la respuesta y dar tratamiento combinado. Nuevamente, esta situación es enfocada al trastorno bipolar y vamos a ver los puntos claves de este flujograma para la atención del paciente con síntomas maníacos. Punto clave, si esto es intenso y se asocia a alteración de la conducta, dar manejo antipsicótico o con benzodiazepina. Y si es leve, lo que propone la guía nuevamente es valorar cómo se está tomando el paciente el tratamiento para la estabilidad de los síntomas con un modulador afectivo. Entonces vemos que el tratamiento para el síndrome afectivo de tipo maníaco, si se asocia a un trastorno bipolar, generalmente es con moduladores afectivos. Litio, valproato de magnesio y en algunos casos carbamazepina y gabapentina. Entonces nosotros, si sospechamos que el origen es primario, tenemos que evaluar la dosis, la forma en la que está adquiriendo este tratamiento y el apego al tratamiento. Y tenemos la fase aguda y la fase de mantenimiento. La fase aguda es con moduladoras o antipsicóticos, en este caso pudiera ser quetiapina, aripiprazol, risperidona, en algunos casos clozapina, y posteriormente el manejo de sostén, que es solo con el modulador afectivo. Y en casos donde se asocia a alteraciones conductuales, nosotros podemos tomar mano de las benzodiazepinas. Para el manejo, cuando tenemos nosotros una alteración del comportamiento y esta genera una agitación psicomotriz, podemos tomar lorazepam oral, haloperidol de forma oral o haloperidol y olanzapina de forma IM. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a descartar causas de manía secundaria y nosotros podemos tener una situación en la que haya errores de juicio y conductas graves y que se tenga que internar el paciente. ¿Qué situación pudiera pasar? Que no haya un psiquiatra, pero si hay una cama para internarlos, nosotros tenemos que darle el manejo de forma hospitalaria porque nosotros estamos viendo que los errores de juicio y de la conducta son graves. Si la situación no es grave y no condiciona errores de juicio y conducta, podemos dar un manejo agudo orientado al control de los síntomas con benzodiazepina y antipsicótico, pero referir a una unidad de tercer nivel. Vamos a ver este algoritmo propuesto en esta charla para cómo nosotros vamos a evaluar el síndrome maníaco. Nuevamente, la evaluación inicial e integrar el síndrome maníaco. Euforia, hiperactividad, verborrea, disminución de la necesidad del sueño, inatención, grandiosidad. Ver nuevamente alteración de los signos vitales, alteración neurológica evidenciada por la exploración neurológica y en la historia clínica. Si todo esto está bien y no hay ninguna alteración, nosotros podemos continuar con el manejo de acuerdo a la guía de práctica clínica. Dar manejo
con benzodiazepina y antipsicóticos, si la cuestión conductual es intensa, repetir dosis si nosotros no tenemos respuesta, y si hay resolución aguda, dar un manejo ambulatorio. Si hay una resolución aguda y se asocia a conductas con errores de juicio y conducta graves, nosotros vamos a proponer la admisión hospitalaria. Si nosotros vemos que la situación neurológica en los signos vitales está alterada, vamos a optar por referir al tercer nivel. Igual, si la situación no se resuelve de forma aguda, nosotros vamos a optar por la referencia al tercer nivel de atención. Y vamos a tomar este cuadro que estaba propuesto en la guía de práctica clínica para el abordaje de los síntomas psicóticos como una situación válida en donde nosotros nuevamente podemos tener al haloperidol o al lorazepam para el manejo de forma aguda y también el haloperidol o el lorazepam para el manejo de forma aguda pero de vía intramuscular o intravenosa. Ahora vamos a tocar otro síndrome que es el síndrome afectivo pero de tipo depresivo. Entonces vamos a ver que la depresión es una alteración patológica del estado del ánimo. Ya vimos que la situación con relación al estado del ánimo tiene un polo de afecto positivo y un polo de afecto negativo. Vamos a ver que esta situación se asocia a el estado de ánimo bajo. Entonces, es la presencia de por lo menos 2 semanas de sentimientos de dolor profundo, culpa, soledad, tristeza, irritabilidad, desesperanza, y se puede presentar con síntomas cognitivos o volitivos. Nosotros tenemos que hacer el abordaje en urgencias orientado a 2 cuestiones. Si el paciente con síntomas afectivos tiene o no tiene conducta suicida asociada. ¿Qué vamos a hacer si tiene conducta suicida asociada o si no tiene conducta suicida asociada a los síntomas afectivos? Este algoritmo nuevamente se presenta en la guía de práctica clínica y a pesar de que este algoritmo está propuesto para cuando hay síntomas afectivos sin asociación a una conducta suicida, a un comportamiento suicida, nosotros nuevamente tenemos que evaluar si existe o no existe síntomas con relación a la conducta suicida. Esta guía propone referencia a tercer nivel. Esta situación también, de acuerdo a este algoritmo, nos obliga a evaluar si hay alguna comorbilidad médica. Si nosotros no tenemos una situación ni asociada a comorbilidad médica ni asociada a comportamiento suicida, lo que propone esta guía es iniciar el tratamiento con antidepresivo y evaluar de acuerdo a metas. Entonces nosotros vamos a instalar el tratamiento y reevaluarlo cada 8 semanas, buscando que el paciente llegue a tener respuesta, remisión o recuperación de los síntomas afectivos. Y nosotros podemos también echar mano del modelo Midas para cuando nosotros evaluemos e instalemos el tratamiento y a su vez monitoremos la respuesta. Entonces, el modelo Midas es una situación en la que nosotros vamos primero a instalar el tratamiento y a evaluarlo de acuerdo a metas: respuesta, remisión y recuperación. Y tenemos 3 oportunidades: instalar el tratamiento, incrementar la dosis, aumentar la dosis y si no tenemos respuesta, cambiar el antidepresivo. Esta situación, para que nosotros la tengamos presente y que la podamos monitorear de forma adecuada, tenemos que estadificarla. Y una manera de estadificación, pues, es tomar una medición objetiva mediante escalas. Entonces, una de las escalas más fáciles de aplicar y que nosotros podemos llevar para aplicación en nuestras unidades es esta escala propuesta, la escala HATS, escala hospitalaria de ansiedad y depresión, en donde nos va a evaluar ambos síntomas, los síntomas depresivos y los síntomas ansiosos. Tiene ítems que están divididos en ítems pares y en ítems nones. Los nones evalúan síntomas de ansiedad y los pares síntomas depresivos.
Para ambos, después de la evaluación, el punto de corte vamos a tomarlo como 8. 8 para ansiedad y 8 para depresión. Nos van a decir que este paciente está cursando con un cuadro afectivo. Si el puntaje es para ansiedad, ansioso; si es para depresión, pues un cuadro depresivo. Con esto nosotros tenemos una medición basal y después podemos nosotros evaluar la respuesta. Vamos a ver ahora el algoritmo propuesto si hay una asociación con conducta suicida. Lo que propone esta guía es la hospitalización. Posteriormente, instalar el tratamiento, ver si hay modificación de los síntomas y, si no hay, referir a tercer nivel o a segundo nivel, dependiendo de dónde estemos nosotros. Okay. Otra vez. Bueno, ok. Bueno, para estadificar nosotros el riesgo suicida, necesitamos tener también escalas. Y algunas de las escalas propuestas pues son estas. Lo que nosotros necesitamos es valorar el riesgo que tiene este paciente de tener un acto suicida. Entonces podemos tomar cualquiera de estas escalas, como la escala de desesperanza de Beck o la escala de la ideación suicida, para nosotros estadificar el riesgo suicida. Esto principalmente con relación a el algoritmo propuesto por la guía de práctica clínica, en donde propone la hospitalización. Nosotros tenemos que también estadificar el riesgo que tiene ese paciente para proponerle la hospitalización. Hay que evaluar también algunos datos asociados, como consumo de drogas, acceso a cuestiones letales como armas, maquinaria pesada o cuestiones laborales que potencialmente pudieran generar un acto suicida y que sea de alta letalidad. Okay. Bueno, entonces podemos tener este algoritmo como propuesta. La evaluación inicial, ver si cumple un síndrome afectivo depresivo, si está o no relacionado a una conducta suicida, y si está relacionado, realizar un esquema de evaluación de riesgo suicida, dar el manejo hospitalario y continuar con lo propuesto por la guía de práctica clínica. Si no está asociado, nosotros realizamos escala de síntomas afectivos, damos el tratamiento y monitoreamos de acuerdo a la guía de práctica clínica. Y para terminar vamos a hablar del síndrome ansioso. Entonces el síndrome ansioso es un espectro de síntomas emocionales que se acompañan de síntomas físicos y de síntomas psiquiátricos. Los síntomas que pueden presentar es intranquilidad, inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva, desproporcionada, ideas catastróficas. Y esta situación puede ser de forma aguda o de forma crónica. Si se mantiene durante un periodo en donde los síntomas persisten durante todo el día, podemos hablar de una cuestión generalizada. Y si la cuestión es aguda, podemos hablar de un trastorno de pánico o un trastorno de ansiedad paroxística, episódica, donde podemos tener deseos de huir, temor a perder la razón, el control y sensación inminente de muerte. Estas van a ser una de las causas principales por el cual el paciente acude al servicio de urgencias. También pueden ser estas, síntomas físicos que te acompañan a los síntomas ansiosos, sudoración, palpitaciones, síncope, taquicardias, parestesias, molestias digestivas, urinarias, aumento de la frecuencia cardíaca. Y nosotros tenemos que darle un abordaje al paciente con el síndrome ansioso. Entonces, posterior. Bueno, nuevamente vamos a tomar la evaluación desde el punto de vista de la exploración neurológica para descartar causas de esta ansiedad que pudieran estar asociadas a un origen neurológico. ¿Okay? Nuevamente, alerta, orientación,
fuerza, sensibilidad, reflejos patológicos. Más. Y evaluar signos vitales, verificar que no haya alteración de ellos y realizar la historia clínica. Ver si esta situación se ha presentado previamente, si hay asociación con consumo de sustancias, si hay un factor desencadenante, si este cuadro es de forma aguda o si es de forma crónica, si hay asociación a conducta extraña o bizarra al inicio o previo al inicio de los síntomas y también antecedentes familiares. Cuando nosotros la evaluemos, podemos y debemos estadificarla. Nuevamente la propuesta es esta escala en donde vamos a evaluar los ítems nones con el puntaje de 8 que nos orientan hacia un síndrome ansioso. Y esta situación daría conclusión a la charla. Yo me despido, soy Cristian Francisco Villegas y estos fueron los síndromes psiquiátricos.